noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa de 8 en punto, comprometida con la rigurosidad, balance y actualidad en la discusión de los principales asuntos políticos y económicos de nuestro país, desde la voz de sus protagonistas. Y para eso iniciamos con un tema fundamental: política exterior y migraciones, remarcando dos hechos relevantes. El primero, la firma de un acuerdo migratorio entre el gobierno de Guatemala con el gobierno de Estados Unidos, que ubica al país centroamericano como tercer país seguro. La pregunta es: ¿cuáles son las implicaciones de tal acuerdo para El Salvador y Honduras? El segundo hecho es la reciente visita de una comitiva de congresistas estadounidenses, quienes han sostenido una reunión con el presidente Nayib Bukele para abordar asuntos políticos e institucionales. Acompáñanos entonces en esta nueva etapa de 8 en punto, que iniciamos platicando con la canciller de la República. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe en 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. Esta noche de lunes 12 de agosto iniciamos esta nueva etapa abordando la política exterior, un tema fundamental para la opinión pública, para su posicionamiento. Va a ser un agrado interactuar con ustedes a través de nuestras cuentas y redes sociales, a través de Twitter, @8 en punto, pero también saludamos a las personas que siguen la transmisión a través del Facebook Live de Canal 33. Y es un gusto para mí recibir a Alexandra Gil, ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país. Canciller, bienvenida, qué gusto que nos acompañe en este espacio. Muchísimas gracias, Carlos, y de verdad sumamente agradecida y emocionada por estar con usted en su primera entrevista aquí en la edición de las 8 en punto. Entonces, un honor para mí. Gracias para usted, primera vez en Canal 33, entiendo. Bueno, en esta labor como canciller sí. Antes tuve la oportunidad cuando trabajaba en la Fundación Antidrogas del Salvador, que constantemente estábamos apoyándonos del Canal 33 y viceversa. Entonces, pero como canciller sí, es mi primera vez. Bueno, gracias por estar con nosotros. Estoy seguro que nos encontraremos en diferentes momentos en este espacio de opinión y de diálogo y de plática. Me gustaría invitarla a usted y a nuestros amigos para que veamos una nota introductoria que nos plantee un poco el contexto de la plática que tendremos en unos instantes con la canciller. La solución a más corto plazo que encontró el gobierno de Donald Trump a las caravanas y el problema migratorio que está llevando a miles de personas a desplazarse a Norteamérica fue retomar la figura de tercer país seguro, donde buscó acoplar a México y Guatemala, pero tras varios bloqueos logró obtener algunos acuerdos. Y les hemos pedido cosas y creo que va a ser estupendo para Guatemala. Ellos no quieren tampoco tener problemas y pudimos lograr esto y se hizo rápidamente. Después de muchos años, México también está trabajando con nosotros muy bien. México tiene una crisis humanitaria en la frontera norte con más de 40,000 solicitantes de asilo a Estados Unidos de 20 nacionalidades diferentes, una carga asumida tras un acuerdo con su vecino del norte. Pero que ahorita los albergues que ellos tienen están a reventar, o sea, ya no pueden recibir. El pasado fin de semana, El Salvador recibió la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, junto a 12 congresistas, quienes hicieron críticas fuertes contra las políticas migratorias de Donald Trump. Debemos de respetar la dignidad de todas las personas y honrar los valores de sus países. Yo espero que tengamos una reforma más comprensiva para la migración. Ellos manifestaron sus dudas sobre la posibilidad que El Salvador se convierta en un tercer país seguro. En Guatemala no acepto que puede ser un tercer país seguro. Pienso lo mismo para El Salvador y lo mismo para Honduras. Esta postura es compartida por especialistas salvadoreños. Es un contrasentido que los salvadoreños tengan que esperar en El Salvador para pedir asilo o refugio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el país donde están huyendo. Los funcionarios estadounidenses dijeron que se mantendrán expectantes de las decisiones que tome el presidente Nayib Bukele. Para 8 en punto, Alonso Castillo.
Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo de esta nota que nos permite introducir la discusión que vamos a plantear en los siguientes minutos con la Canciller de la República. Canciller, empecemos directamente con esto. ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron con la comitiva de congresistas que visitaron en recientes días al país y que se reunieron con el presidente de la República, con usted y el gabinete en política exterior? ¿Y cuáles fueron algunos de los acuerdos, si se llegaron a tomar algunos de estos? Carlos, básicamente lo que abordamos y lo que tratamos en esa reunión con congresistas de bastante peso, o sea, vino la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, vino Jim McGovern, sí, ¿verdad? Que es un antiquísimo persona que ha velado por los derechos humanos en El Salvador. Vino Eliot Engel, que es el presidente de la Comisión Internacional. Vino Lucille Roybal. O sea, son gente de mucho peso y de mucha influencia en el Congreso de los Estados Unidos. Y básicamente lo primero que ellos venían a decirnos a nosotros es que están con nosotros, que están, y para citar a la presidenta de la Cámara de Representantes, están ellos emocionalmente y espiritualmente atados y unidos a El Salvador. Ellos sienten que tienen una deuda con nuestro país y quieren trabajar hombro a hombro con el gobierno del presidente Bukele, que desde el día 1 dio un giro de 180 grados para ponerse en el lado correcto de la historia, y otra vez citando a la presidenta de la Cámara de Representantes, al lado correcto del futuro, al lado correcto de la democracia, al lado correcto del respeto a los derechos humanos, al lado correcto del comercio abierto, al lado correcto de la protección por cada uno de nuestros salvadoreños más vulnerables y por quien merecemos luchar y a quienes nos debemos. Ellos estaban extremadamente preocupados por la situación migratoria, por la situación de seguridad, por la situación de los retos a los cuales nuestro gobierno, encabezado por nuestro presidente Bukele, se enfrenta, y también estaban ellos como muy admirados de la postura que nuestro gobierno ha tomado y la responsabilidad extrema que todo su gabinete, acompañado por el pueblo salvadoreño, estamos tratando de hacer para garantizar seguridad, garantizar inversión y tratar de minimizar esa crisis migratoria que realmente es un drama humano. Hay un aspecto muy relevante de esta primera mención que nos hace, canciller, e insisto con esto. Hay una oportunidad en esta plática que surgió con los congresistas de una eventual reforma migratoria. Por usted mencionaba, vienen congresistas o han estado acá congresistas de alto peso político para la vida de los Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Norma Torres, entre otros, Jim McGovern, digamos, y ellos en la nota introductoria justo mirábamos eso. Le pregunto en concreto, ¿se discutió el tema de una oportunidad de reforma migratoria y que el Partido Demócrata podría apoyar esto para la discusión legislativa, porque esto es clave para El Salvador y para el Triángulo Norte de Centroamérica? Mire, esta es una de las prioridades de nuestro presidente, definitivamente. O sea, lograr resolver el tema, bueno, principalmente de nuestros tepecianos y de nuestros DACAs, ¿verdad? Acuérdate que ya la Cámara de Representantes pasó un proyecto de ley, que en inglés se llama American Dream and Promise Act, que nos da el beneficio de residencia permanente a nuestros 169,000 tepecianos, que son padres de familia, dicho sea de paso, de 192,000 niños ya ciudadanos americanos y de 25,000 beneficiarios de DACA. La Cámara de Representantes ganó ese proyecto de ley de 237 votos versus 187, si no me equivoco, y ahorita necesitamos 51 votos del Senado. Ahora bien, que el Senado la vaya a aprobar, que el Senado la vaya a reforzar o reformular, es una cosa buscando siempre, o sea, una situación y una solución permanente que le dé derecho a la ciudadanía a nuestros tepecianos. O sea, ese es nuestro anhelo y para eso estamos luchando 24 horas al día. Ahora bien, eso no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es, como lo hizo el presidente Bukele desde el primer día, o sea,
buscar otra vez acercarnos a los Estados Unidos como nuestro mejor y principal aliado. En los Estados Unidos viven un tercio de nuestra población, casi 3 millones de personas, y a ellos nos debemos. Y habíamos tenido una década de un gobierno anti-Estados Unidos, o un proyecto que descuidó a su gente, un proyecto y un gobierno que realmente no hicieron las gestiones necesarias para tratar de resolver esta situación para nuestros compatriotas en los Estados Unidos, y ahora nosotros confirmamos y reconfirmamos que queremos estrechar y fortalecer nuestras relaciones con los Estados Unidos. Tengo que hacer la primera pausa, canciller, pero al regresar seguimos ampliando más temas vinculados al tercer país seguro, que es uno de los temas que está en política exterior, así como otros aspectos que afectan a la región centroamericana. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en punto. Antes de continuar nuestra entrevista con la canciller, es importante esta mención. Si estás ahorrando o si estás ganando, por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces, canciller, con esta discusión importante sobre los temas de política exterior. Y uno de los puntos que quiero poner en debate sobre la mesa para tener su reacción es que Guatemala suscribió un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en el que básicamente quienes soliciten asilo para Estados Unidos primero deberán buscar protección en Guatemala y quedarse ahí. La consulta aquí, derivado de esto que se ha denominado tercer país seguro, ¿cuál sería el efecto de una disposición de estas características, canciller, para la población salvadoreña que desea migrar a Estados Unidos? Mira, Carlos, primero que todo, no conozco, aunque lo hemos solicitado, aún no conocemos el contenido del acuerdo. Entonces no sabemos cuáles son los compromisos, no sabemos cuáles son los alcances, no sabemos cómo están las reglas del juego, ¿verdad? Nosotros tampoco no podemos controlar lo que países soberanos acuerdan, pero sí nuestra responsabilidad primordial, y para eso sí vamos a pelear con todo lo que tengamos, porque nuestra responsabilidad es proteger a las personas que por situaciones de inseguridad, por situaciones de falta de empleo, por situaciones que son totalmente adversas, se ven obligadas a emigrar forzosamente de nuestro país, ¿verdad? Es la protección a esas personas. Vuelvo e insisto, quisiera que el país que realmente asume ese reto, firme ese acuerdo, sí nos acompañe como hermanos centroamericanos en garantizar la protección y la seguridad de nuestros conciudadanos. Asimismo, que se respeten plenamente sus derechos humanos y, bueno, otra vez, conocer el contenido de ese acuerdo. O sea, si es que ese acuerdo va a permitir a nuestros salvadoreños que tienen la obligación de migrar forzosamente, si los van a permitir mientras están ahí trabajar, qué tipo de protecciones, qué tipo de garantías le van a dar. Eso es algo que nosotros estamos ansiosos definitivamente por conocer, Carlos. Se lo planteo de esta manera, canciller. El riesgo que se corre con un acuerdo de estas características, por lo que se menciona por especialistas en migración y lo que mirábamos en la nota introductoria, es que básicamente Guatemala selle el espacio de frontera para que fluyan los centroamericanos y pasen por esto. ¿Y qué condiciones tiene el país para esto? ¿Cómo ve usted ante ese escenario? Y retomo un poco las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que mencionó eso en su conferencia de prensa, que no estaban muy seguros de ese tipo de disposición, y Norma Torres fue muy clara, que ni lo quería ni para Guatemala, ni El Salvador, para Honduras. Creo que ese puede ser un referente para la Cancillería salvadoreña. Pero por supuesto, ahora yo no puedo juzgar ni puedo opinar sobre algo que no conozco. Ahora sí, le puedo garantizar que nosotros vamos a luchar porque las condiciones sean impecables en cuanto a protección, en cuanto a opciones de trabajo, en cuanto a una comunicación totalmente fluida y totalmente transparente y honesta con nuestros hermanos guatemaltecos en cuanto a este tema. Porque muchas veces nosotros perdemos como el sentido de humanidad y el dolor
a las que se ven enfrentadas estas personas. O sea, yo como madre de familia no puedo ni empezar a imaginarme el dolor de tener que enviar a mi hijo con un desconocido, a un futuro desconocido, a un lugar a donde lo que está en riesgo es su vida. Entonces imagínate la adversidad a la cual estas personas se ven enfrentadas, o sea, criaturas de 4, 5, 6, 8, 10 años, o las personas que se exponen. Porque muchas veces es eso o la otra opción es muerte, pues, o sea, o muerte por violencia, o muerte porque no puede pagar renta, o por las extorsiones son muy elevadas, o porque están en el territorio equivocado. O sea, hay una serie de factores que están en juego ahí y que el presidente Bukele está abordando y está quebrando la columna vertebral de esas estructuras desde el día 1. Hay un aspecto aquí relevante, canciller, se lo consulto. Usted me ha mencionado que no conoce el contenido de este acuerdo de tercer país seguro que suscribió Guatemala con Estados Unidos, pero Estados Unidos le ha pedido al gobierno de El Salvador desarrollar un acuerdo de estas características en el cual las solicitudes de asilo se manejen en El Salvador para personas que vienen del sur de Centroamérica y que van directo a Estados Unidos. ¿Le ha pedido el gobierno de Estados Unidos algo así? Los Estados Unidos no nos ha solicitado ser ni el tercero o cuarto, no nos ha hecho esa solicitud. O sea, el gobierno de los Estados Unidos creo que se admiró y que respeta mucho a nuestro presidente Bukele, porque el presidente Bukele, contrario a otras administraciones, asumió la responsabilidad del por qué nuestra gente tenía que exponerse a una migración involuntaria, a una migración forzosa, perdón. Y él por eso está atacando las causas estructurales que se generaron y que vienen desarrollándose durante los últimos 30 años, o sea, falta de oportunidades, el conflicto armado, la situación de violencia generada por las maras y pandillas, la falta de certidumbre en cuanto a proyecto de futuro para hombres, mujeres y familias completas. Entonces, no se nos ha hecho esa solicitud, y lo que sí estamos apuntando y sí estamos visualizando es que vamos a trabajar y estamos trabajando en conjunto, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, con tanques de pensamiento en los Estados Unidos y con inversionistas para poder subsanar todas esas causas que son las que empujan a la gente a buscar mejores condiciones en el norte. Quiero cambiar un poco de tema y pedir a producción nos puede poner en pantalla unas imágenes del Centro de Procesamiento de Migrantes en Texas, denominado Río Grande. Y creo que es importante porque visualiza a través de estas imágenes, a través de estas fotografías, la realidad, como podemos ahí de migrantes, de salvadoreños, salvadoreñas, guatemaltecos, hondureños y hondureñas. Estas son algunas de las fotografías, canciller, solo para esto. Estos son de junio de este año y que conmovió a la opinión pública estadounidense, pero también centroamericana. Le consulto, canciller, ¿cuál es la posición de la Cancillería salvadoreña ante la situación de los compatriotas que han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos con México y que se encuentran en estos centros de detención en estas condiciones que nos mostraban las imágenes? Bueno, yo como mujer, o sea, primero como mujer, segundo como madre, es un drama y es un dolor humano que me consterna, o sea, 24 horas al día. Como Cancillería tengo que separarme un poco de ese afecto y de ese sentimiento y responder ante el desbordamiento que tienen estos centros. O sea, ahí hay condiciones precarias, todos lo sabemos, y la verdad es que se ha desbordado la capacidad de estas personas de poder atender a las cantidades y miles de inmigrantes que llegan a diario. O sea, ahorita estamos hablando que de octubre del 2018 a, ¿cómo es que se llama?, a la fecha, están detenidos 80.346 salvadoreños, y eso solo representa el 10% de la gente que está detenida en esos centros. El otro 90%, o sea, que equivale a 760.000 más o menos que están en esta misma situación, provienen en un 33.38% de Guatemala,
30.2% de Honduras, y de México y otras naciones un 18 a 20%. Entonces yo realmente sé de que no estaban preparados para esas cantidades de personas. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros hemos ido y hemos estado con nuestros cónsules, con nuestra red consular de la frontera norte, frontera sur de México. Hemos estado en Tapachula, hemos visto las necesidades. Estos pobres cónsules, y no me explico por qué, antes del gobierno del presidente Bukele, estaban trabajando con las uñas, Carlos. Con las uñas. Y yo te digo, yo he estado en miles de situaciones difíciles, en miles a donde no tengo suficientes dedos en las manos y en los pies para contar los rostros humanos que se han muerto, o sea, en mi trabajo anterior, ¿verdad? De personas adictas a las drogas por falta de servicios adecuados. Pero no se me hacía muy difícil entender e internalizar las condiciones en que se encuentran estos cónsules. O sea, sin infraestructura adecuada, sin vehículos, con computadoras del siglo antepasado, estoy exagerando, pero realmente con esas computadoras que tienen las grandes cajas atrás, sí. Cónsules únicos que tenían la responsabilidad de cubrir 500 kilómetros, y después de los 200 kilómetros, si traspasaban 200 kilómetros, tenían que solicitar oficialmente una misión, la cual tenía que ser firmada por el canciller. Tengo que hacer la pausa, canciller, para regresar sigamos ampliando este tema, y hay otros asuntos de la agenda de política exterior, particularmente centroamericana, pero me gustaría que lo ampliemos un poco más. Volvemos en segundos. Claro que sí, gracias. Gracias por ser junto a nosotros en 8 en Punto. Continuamos platicando con Alexandra Gil, canciller de la República, de los diferentes acontecimientos que marcan la agenda migratoria y política exterior de nuestro país. Quiero pedir a producción, nos puede poner en este momento en pantalla unas declaraciones o unos cortes de unos extractos de un informe de Human Rights Watch, en donde nos da una apreciación de cuál es el escenario que están viviendo familias en los centros de detención en la frontera entre México y los Estados Unidos. Eso nos puede servir para contextualizar un poco mejor lo que vamos a abordar en este tercer segmento. ¿Pueden poner dichas declaraciones, por favor? Excelente. Ahí está el informe. Estados Unidos, la separación familiar causa daños a niños y sus familias. Human Rights Watch entrevistó a 28 niños y adultos y revisó otras 55 declaraciones juradas presentadas ante tribunales de niños y adultos que habían permanecido en celdas de detención en la frontera de Texas entre el 10 y el 20 de junio de 2019. Human Rights Watch identificó 22 casos en los cuales uno o más niños o niñas manifestaron haber sido separados por la fuerza de un familiar, habitualmente en las primeras horas después de haber sido aprehendidos. Una niña de 17 años procedente de El Salvador dijo a los abogados que llegó a Estados Unidos con su hijo de 8 meses y su hermana mayor. Los agentes fronterizos, entre comillas, cito, nos separaron a mi hermana y a mí poco después de llegar a Estados Unidos hace aproximadamente 3 semanas y no se me ha permitido hablar con ella. Este es parte de un informe que presentó en julio Human Rights Watch. Canciller, le consulto, ¿tiene usted considerado una visita como canciller con la red consular a dichos centros de detención? Por supuesto que sí. ¿Cuándo espera hacerse esa visita? Yo digo que lo antes posible. No pasan 3 semanas y espero en Dios que mi agenda me permita, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque es una prioridad. Ahora bien, es una tragedia humana. Es una tragedia humana. Pero como lo dijo el presidente Bukele, tenemos que compartir responsabilidad. El director Matthew Albence, el director de ICE, estuvo aquí conmigo la semana pasada. Sí. Y pudimos conversar de lo que necesitábamos mejorar. Obviamente, como lo dije anteriormente, estos centros están desbordados, no estamos de acuerdo con estas medidas de separación bajo ningún punto, pero también tenemos que ver lo positivo que nuestro país está haciendo y también la colaboración que estamos teniendo de parte del gobierno de los Estados Unidos, como es el proyecto de Puentes para el Empleo, a donde tuvimos la oportunidad
de hablar con jóvenes que habían pasado por situaciones similares, pero se les brindó atención psicológica, social, y se les dio oportunidad para aprender un oficio. No tengo mucha idea, pero de sistemas y de programación y todo eso. Yo no soy millennial. Y los jóvenes están restaurados y están trabajando, y como ellos nos expresaron, o sea, lo que necesitamos nosotros son oportunidades, y programas como estos han insertado a miles de jóvenes que han vivido y sufrido condiciones similares. Asimismo, nuestra Cancillería, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, gobierno de México, estamos haciendo proyectos para poder regresar a estos niños o retornar a estos niños lo más pronto posible. Se inició un proyecto piloto en El Salvador, y el primer vuelo vino el 5 de agosto, a donde se retornaron de inmediato 100 niños para que no tuvieran que pasar por esa situación que es tan traumatizante. Esto, Carlos, entre dos medidas de muchas que estamos tratando de consolidar y ampliar y reforzar. Y créame lo que, aparte de reunirme con mis redes consulares, los cuales lo he hecho y con las cuales estamos en contacto cotidianamente, y con las autoridades de México y de Estados Unidos, con quien tenemos, o sea, conversaciones mínimo una vez por semana para ver cómo está la situación, es una de mis prioridades visitar las fronteras y también invitar a la comunidad, no para que solo apunte, sino que para que contribuyamos todos a una solución que es compartida. Una de las preocupaciones, canciller, es que se vulneren los derechos de los niños, de sus padres, o la separación misma en los centros de detención, tanto de Estados Unidos o como puede ocurrir en México, que pueda darse una persecución de los migrantes. Entonces, en este caso, porque la gente espera una contundente postura de la Cancillería ante esta situación, ¿usted tiene reportes o ha llegado reportes a la Cancillería de violación de derechos de los niños, de los adolescentes, de sus familias en los centros de detención en Estados Unidos, y se le ha hecho una solicitud al gobierno de Estados Unidos que investigue si ocurrieran este tipo de vulneraciones? Nosotros estamos trabajando ahorita en generar ese tipo de reportes y soluciones contundentes y situaciones, porque nuestro gobierno está haciendo todo lo posible porque no vamos a tolerar la violación de los derechos básicos de esas criaturas inocentes ni de nuestros conciudadanos. Entonces, por eso es que, bueno, acordémonos, tenemos 2 meses en gobierno, pero desde el día 1 nosotros hemos sido firmes, hemos sido proactivos, nos hemos acercado tanto al gobierno de México como al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de México, dicho sea de paso, nos ha dado, y no es la solución al problema, pero no tenían por qué hacerlo tampoco, ¿no?, una donación de $31 millones que redunda en la generación de 20.000 empleos en las zonas más vulnerables de nuestro país, que generan que nuestra población tenga que emigrar forzosamente. Asimismo, estamos en comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, a la cual no se le había, en administraciones anteriores, no se le había ni permitido entrar al país ni hacer un diagnóstico de lo que está pasando allá, y estamos en comunicación con ellos para realmente trabajar en conjunto y solventar esto ayer. Hay un aspecto también relevante, cambio de tema, pero tiene que ver con la situación migratoria, canciller. En recientes días hubo unas redadas de ICE en Mississippi en particular, y estamos hablando aproximadamente de 680 personas. Según el comunicado que publicó Cancillería, no hay salvadoreños en estas personas, en estas redadas de las personas que estaban en estos lugares. La pregunta es, ¿pueden ocurrir en otros lugares y pueden estar bajo riesgo salvadoreños? ¿Cuál es la posición de Cancillería ante este tipo de situación? No, por supuesto, y como te dije anteriormente, nosotros no podemos controlar las medidas que tomen los Estados Unidos, pero sí somos responsables de buscar todas las alternativas para proteger los derechos humanos de nuestras personas, de nuestros hermanos, de nuestros ciudadanos salvadoreños. O sea, y para eso estamos, y a la población salvadoreña le consta que estamos en constante comunicación, en constantes visitas, o sea, con tanques de pensamiento, con gente que puede dar una opinión pública, con personas del Ejecutivo, Casa Blanca, Departamento de Estado, Congreso, Senado. Nuestra labor es incansable en pro de nuestra gente. Ahora, que hagan redadas o que no hagan redadas, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es prepararnos para la consecuencia de esas medidas.
y proteger a nuestros salvadoreños. Tengo que hacer la pausa, canciller. En el último segmento hablemos un poco más del servicio exterior, de la diplomacia salvadoreña y otros componentes que también son relevantes tener bajo la discusión. Volvemos entonces en instantes. Último bloque de este programa de 8 en punto del 12 de agosto. Platicamos con Alexandra Gil, canciller de la República. Cambiamos un poco de tema. Hemos hablado casi que 3/4 partes del programa, canciller, dedicado a hablar de la migración, de la política de Estados Unidos hacia El Salvador y el Triángulo Norte. Cambiemos un poco el tema y creo que vale la pena escuchar de manera muy oportuna su postura sobre lo que le voy a consultar. Ayer Guatemala realizó la segunda vuelta de elecciones y resultó ganador Alejandro Yamatei como presidente guatemalteco. Le consulto, ¿el presidente Nayib Bukele ha tenido comunicación con el nuevo mandatario y cuáles son las expectativas de trabajo en conjunto con el próximo gobierno de Guatemala? Mira, Carlos, yo te quiero decir una cosa. Guatemala estornuda y a nosotros nos da catarro. ¿Verdad? Tan así. La misma la situación, centroamericana, Centroamérica como tal, y el presidente Bukele es un integracionista, porque trabajar en economía de escala por 45 millones de habitantes centroamericanos es obviamente mucho más rentable. Nosotros dependemos en cuanto a fronteras, en cuanto a comercio, en cuanto a muchísimos proyectos que pudieran beneficiar a nuestros hermanos centroamericanos. El presidente Alejandro Yamatei tiene una agenda muy similar a la nuestra, o sea, en cuanto a innovación, en cuanto a ejes de seguridad, en cuanto a inversión para el país, y nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, y principalmente ahorita que nosotros tenemos, nuestro país tiene la presidencia pro tempore del SICA, de trabajar en coordinación tanto en asuntos bilaterales como de índole regional con el nuevo presidente electo. Ya que lo he mencionado, y aprovecho y le consulto, ¿cómo analiza la Cancillería salvadoreña el estado o la relación político-diplomática con la región? Particularmente Honduras y Nicaragua tienen que buscar consensos, acuerdos en materia de la presidencia pro tempore. ¿Cómo lee o analiza en este momento la Cancillería su relación con Honduras y con Nicaragua? Mira, Carlos, nosotros nos debemos a nuestros pueblos. Y como centroamericanos tenemos que trabajar en pro de nuestros pueblos. Nosotros vamos a seguir fomentando la integración y vamos a seguir trabajando en pro de proyectos de índole económico, de índole social, que beneficien a nuestras poblaciones centroamericanas. Eso tenlo por seguro. Definitivamente yo he tenido reuniones con la actual canciller Jovel en Guatemala. Sale ya del gobierno en diciembre, espero con ansias ver quién va a ser mi nuevo homólogo. En Honduras acaban de cambiar canciller, pero sí tenemos un grupo, y el SICA nos ha como unido en los aspectos que compartimos en beneficio de nuestra gente. Ahora, otro de los puntos de política exterior que es relevante y consultarle, canciller, es en este momento, ¿cuál es el estado de la relación del nuevo gobierno con China Popular? Y no lo quiero decir así, pero la administración anterior nos dio un madrugón, ¿verdad? Durante el día teníamos relación con Taiwán y en la noche habíamos roto relaciones con Taiwán, teníamos relaciones diplomáticas con China. El presidente Bukele está analizando cada punto, cada coma de esos acuerdos que fueron firmados durante la administración anterior, y él tiene un objetivo: trabajar en pro de los proyectos que beneficien a nuestros salvadoreños. No que sean del interés de China, que interesen y que beneficien a nuestro pueblo salvadoreño sin vulnerabilizar bajo ninguna circunstancia, nuestro Estado de Derecho o nuestra nación.
¿verdad? Entonces, son proyectos, pueden ser o proyectos de cooperación o proyectos comerciales, proyectos de inversión y como te digo, el presidente Bukele, antes que nada, está estudiando cada uno de esos acuerdos y segundo, él no va a tomar ninguna decisión que no vaya en beneficio ni con China ni con nadie. Con nuestros compatriotas. ¿Podríamos decir, canciller, entonces que el capítulo de Taiwán está totalmente cerrado? No podemos decir eso hasta el momento. O sea, nada está escrito en piedra hasta que el presidente lo decida. O sea, yo tengo la gran ventaja de ejecutar la política exterior de mi presidente Bukele. Pero ahorita las relaciones se mantienen cordiales, o sea, hay acuerdos que siguen suscritos con Taiwán y estamos analizando toda esa dinámica, ¿verdad? Que es sumamente compleja y definitivamente no nos vamos a equivocar cuando tomemos la decisión. Ahora, hay otro aspecto que es relevante para conocer un poco el estado de la política exterior, es el estado del servicio exterior, canciller, y le consulto, ¿han considerado cambios de personal en embajadas y consulados particularmente? Y uno de los casos concretos es la Embajada de El Salvador en Estados Unidos. ¿Y cómo vas a creer que no? O sea, cuando nosotros nos debemos a nuestra diáspora, Cancillería, o sea, uno de sus ejes primordiales, prioritarios es la diáspora. Y cuando nuestra gente que vive en el exterior, a quienes nos debemos, son maltratadas, no son atendidas. Y yo te digo, a mí me consta, porque yo viví 14 años en Washington, pasar por ese consulado y ver a la gente empapada, muerta de frío, que no era atendida, ver y conocer de procedimientos a donde se solicitaban DUIs, pasaportes por 3 meses y lo que prevalecía era la indiferencia, ninguna respuesta. Embajadores en Washington, D.C. que no hablaban inglés. Cónsules totalmente acomodados y haciendo sus propios, o sea, su propia vida, por no decir otras cosas. Claro que van a haber cambios. Y en el caso de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, ¿ya se pensó el perfil? El perfil lo tenemos identificado. ¿Y la persona ya está identificada? Y las personas, otra vez no nos queremos equivocar. Y entonces ese es un puesto delicadísimo. O sea, nuestra barra está puesta altísima por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, con eso no te estoy diciendo que no tengamos a un embajador en Washington que estamos totalmente acéfalos, no. Claro. O sea, es una persona totalmente capaz, un diplomático de primer orden que conoce el Congreso, conoce el Senado, conoce la Casa Blanca, pero estamos analizando, o sea, caras también que se puedan vincular con el sector comercial, de inversiones, con nuestra diáspora y obviamente que conecten bien con la Casa Blanca y con el Congreso. Estamos cerrando la entrevista, canciller, pero aprovecho y le consulto también porque lo que me comenta, están revisando los perfiles del servicio exterior y se tendrán cambios, habrán cambios materializados. Le consulto, ¿Carlos Cáceres se mantendrá como embajador de El Salvador en México? Esa es decisión de nuestro presidente. ¿Lo está valorando todavía el presidente? Es decisión de él y él lo hemos, o sea, hasta el momento el embajador Cáceres sigue. Sí. Y será el señor presidente quien tomará la decisión. Acuérdate que ahorita hemos estado con problemas inmensos, sí, con los temas que abordamos en segmentos anteriores, sí, pero estamos analizando todos y cada uno de esos casos. Canciller, quiero darle las gracias por acompañarme en este primer espacio de la nueva etapa de 8 en punto y la invitación está hecha para que esté con nosotros en más momentos. Sé que su agenda tiene mucho trabajo, tiene mucho vínculo, relación diplomática, económica, comercial, pero este espacio pues está a la orden para que podamos seguir platicando sobre los temas de política exterior de nuestro país. Gracias, canciller, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por esta nueva etapa. Gracias, muy amable. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos. Muy amable, canciller. Gracias por haber acompañado y también a ustedes, amigos y amigas. La invitación será hasta mañana, 8 de la noche. Buenas noches.